Gloria al nombre del Señor. Mi hermana Erika, bueno, hoy nos vamos a tocar el tema del texto o el método gramático histórico. Hemos hecho unas investigaciones. Creo que ahí en el grupo dejamos unos términos para investigar. Y no sé si usted investigó, pero vamos a estar también haciendo un recuento de la clase anterior que fue sobre la importancia del texto y su contexto. Porque cuando sacamos el texto del contexto, especulamos sobre el texto, ¿no? Y hacemos malas interpretaciones. Ya no realizaríamos exégesis, sino exégesis. Y la exégesis, obviamente sabemos que es sacar a la luz la verdad del texto o la interpretación clara y correcta de un texto. Y la exégesis es la especulación del texto, lo que yo pienso del texto, sin haber hecho una investigación exhaustiva, ni el por qué, ni para qué fue dicho, ni cuándo fue dicho. No hacemos un análisis del, perdón, del género literario, del texto, o qué tipo de texto es el que estamos observando o estudiando. Cuando este trabajo no se realiza, vamos a hacer siempre especulaciones y sacamos nuestras propias interpretaciones. Así que hoy, para trabajar el método gramático histórico, dejamos unas palabras a investigar. Cuéntenos, hermana, cómo le fue a usted, investigó y mencione las palabras para investigar y luego nos menciona alguna de ellas. Amén. Dios le bendiga, amado pastor. Amén, Bueno, damos gracias a Dios y damos pues en este inicio de clase. Amén. amén, Y me di cuenta que en la investigación estaba una, dos, tres para investigar repetidas que ya hubiéramos investigado, que la etimología, la amén. semántica y la sintaxis. Pues no la busqué porque ya la tengo aquí. La que sí fue la que chequeé que no estaba, eran las categorías gramaticales. Amén. ¿Y la En- otra? la otra que estaba ahí, que usted hubiera dicho, era la sintaxis, la semántica y la etimología, y la otra que íbamos Oh, a hablar sobre hermenéutica de... ok, Ajá. era filología. No sé si lo escribí mal. Era, No estaba, no estaba la filología ahí. no, déjeme dar un ojito Ok, para que sí. sea aquí. Sintaxis, etimología, semántica y categorías gramaticales. Y para la próxima clase, tratar del método hermenéutico gramático histórico. Amén, amén, amén. O sea que no dice filología. No, señor. Wow, se me escapó esa frase. Sí, yo dije, pero ya yo estudié eso. Amén. Hay algunos hermanos que no la habían estudiado. Por esas razones pusimos allí estas palabras para que ellos revisaran un poco más. Amén, hermana, tiene razón. La filología no la puse allí, pero la Mm. dejamos como una nota para que ustedes la investiguen también. Amén. Muy bien, estamos entonces para observar el método gramático histórico, pero antes de ello, pues las palabras que hemos mencionado. A ver, hermano Reinaldo, no sé si investigó las palabras. Cuénteme a ver. El hermano Carlos Pedrosa. Carlos Pedrosa me está escuchando. Amén, amén, mi pastor Maximiliano, sí, señor. Amén. ¿Usted investigó las palabras que dejamos? ¿Ya las había investigado antes? Sí, O- claro, ya la habíamos investigado, ya ustedes las había mandado. Muy Lo bien. que estamos ahí fue la categoría gramaticales, creo que era la que no Exa- estaba. Exactamente, amén. Mencionamos todas nuevamente porque algunos hermanos, como nuestra hermana Carrillo, no las habían investigado.
No sé si el hermano Reinaldo las había ya investigado. Entonces, vamos a las categorías gramaticales, son relevantes e importantes para lo que vamos a ver hoy. La gramática estudia el proceso de la formación de palabras, la fonología, todo lo que tiene que ver con el habla. En síntesis, la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente. Una persona que conoce gramática o que maneja gramática, le es muy fácil expresarse, escribir, o al menos tiene coherencia a la hora de expresar un sentimiento, pensamiento o idea. En este caso, como estamos trabajando la palabra del Señor, que es la que estudiamos, y nos estamos convirtiendo en exégetas bíblicos, en intérpretes de la palabra del Señor, estamos buscando métodos para dar a conocer el mensaje de Cristo de una manera más efectiva o más clara, y que en los interlocutores o oyentes dentro de la iglesia o fuera de ella comprendan el propósito de Dios con la raza humana y qué necesitan hacer o qué se requiere para la salvación de su alma o tener una vida más satisfactoria antes que Él venga. Entonces, necesitamos herramientas que nos permitan tener una comunicación más fluida con respecto a la palabra del Señor. Muy bien. Categorías gramaticales. Mencióneme 2 categorías gramaticales, hermana Erika Ramírez. Amén. Artículo, adverbios. Ajá. Artículos y adverbio. ¿Conoce los artículos? ¿Cuántas clases de Artículo artículos hay? Ajá. dice en la definición palabras que determina a los sustantivos. Ujú. Sí, muy bien. Gracias, hermana. Vamos con el hermano Carlos Pedrosa, dígame 2 más también. Bueno, aquí está los sustantivos, los nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, proposiciones o preposiciones y conjunciones. Son las que estuve mirando aquí, las clases de... Deme un ejemplo de conjunción, hermano Carlos Pedrosa. ¿Ejemplo de qué? Perdón. De la conjunción, ¿tiene ejemplos de conjunción? No, no tengo aquí. La verdad le voy a decir que no me dio chance de profundizar en esta investigación. Ok, ok. Apenas hoy fue que pude ahí ponerme medio al día con eso, pero no pude profundizar más al Ok. respecto específicamente de estas categorías. Está bien, muy bien. Gracias, hermano. De todas maneras, felicitaciones por la investigación. Hermano Reinaldo Villamizar, ¿me escucha? Sí, señor, sí lo escucho. ¿Usted puede investigar las palabras? Sí, señor. Amén. Mencióneme algo de semántica. Defíname semántica y un ejemplo. Bueno, lo que pude investigar, dice, la semántica es la disciplina lingüística que se ocupa del estudio del significado de las palabras, Perfecto, frases y muy bien. oraciones dentro del lenguaje natural. Sí, señor. Sí, señor. Excelente esa definición. Excelente. No, cené algo, sí, pero ¿Puede seguir hablando, hermano Reinaldo? Bueno, dice, sigue diciendo, explora cómo se construye el sentido y cómo éste se interpreta en diferentes contextos. Ajá, ahí. Hagamos un hincapié, porque mire qué relevante es la semántica, ¿no? Mire lo que usted está mencionando, hermano Reinaldo, la relevancia de conocer semántica. Entonces usted le dice a un trinitario, dígame cuáles serían los problemas de los trinitarios, hablando de lo que estamos hablando. En cuanto al bautismo,
es un problema semántico. Y lo vamos a definir ya como estamos en interpretación, vamos rapidito. Vamos a Mateo 28 y 19 y vamos a aplicar lo que hemos investigado. Tengámoslo ahí mientras el hermano de Reinaldo nos menciona otro elemento o otra categoría gramatical. Ya tenemos semántica. Mencione otra, hermano Reinaldo, categoría gramatical, mientras que la hermana Erika ubica Mateo 28 y 19. La fonología. Ajá, defínanos. Bueno, la fonología es el estudio de los sistemas sonoros de las lenguas, Ajá, específicamente de los fonemas y su organización dentro del sistema lingüístico. A amén. diferencia de la fonética, que se enfoca en la producción física de los sonidos. La fonología examina su función distintiva en una lengua. Ujú. Gracias. Si usted nota, tanto la fonología como la semántica son, digamos, una familia cercana, son familias. Todas ellas son hijas de la gramática. La etimología es una rama de la misma gramática. Es todo lo que tiene que ver con el lenguaje, es una rama de la lingüística. ¿Han escuchado usted hablar de la famosa PNL? ¿Quién ha escuchado? Levánteme la manito los que han escuchado hablar del PNL. Programación neurolingüística. Sí, señor. Sí, señor. En ese PNL es que dicen que la persona, si se habla cosas negativas, se vuelve negativo. Y en parte es cierto, porque las palabras crean carácter. ¿Sabían eso? Por eso fue que Jesucristo dijo, mire, es que la palabra está ahí, sino que nosotros como no creemos tanto en ciencia y somos, cuando una persona no está versada en ciertas áreas de la vida o en ciertas áreas educativas, todo lo sataniza. Pero el Señor habló de esto. El Señor dijo, hablando de la programación neurolingüística, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Y hablando del carácter, de que las palabras se convierten en carácter, las palabras son un pensamiento originado en la mente y se comunica a través de las palabras. Y las palabras son ordenadas por la semántica junto a la sintaxis. Y la fonología es la que permite que esos sonidos vayan bien articulados. Por ejemplo, hermano Carlos Pedrosa, yo quiero que usted me diga una frase, la palabra concepto. Dígamela usted. Yo voy a decirla de cualquier manera, pero vamos a ver si usted la dice como lo permite la fonética. La fonética es la que se enfatiza en qué, hermano Reinaldo. La fonética es la que se enfatiza en el estudio de los sistemas sonoros de las lenguas. Ahí. Miren cómo vamos trabajando. Yo le estoy pidiendo al hermano Carlos Pedrosa que me diga una frase. Y aquí la fonética dice, necesito que esa frase quede bien sonada, bien pronunciada. Y la fonología va a decir, ese sonido no es así. ¿Sí ven? Entonces, esta rama, la fonología, se junta con la fonética y a través de la semántica, la sintaxis. Entonces, una persona que ustedes, como van a ver oratoria en este curso, necesitan conocer esto para poder expresarse mejor, para poder comunicar mejor, hacer buenos análisis y hablar con coherencia. Bien. Voy a poner una pausa, hermano Reinaldo, con todo respeto, una pausa al video para hablar de lo que es la coherencia y la incoherencia
antes de seguir. Ajá. Ahí pues, ¿usted me ayuda o los hermanos que están aquí presentes? Tranquila, amén. Estamos aquí en este ejercicio. Y miren, lo más lindo de uno es decir, hasta aquí llego, hasta aquí me da, eso no es malo, está bueno. Porque todos estamos en el proceso de ver cosas que pues no conocemos y la estamos conociendo. Hay gente que dice, pero ¿qué dirán de mí si digo que no sé esta cosa? Es que en esta área no lo sé, pero sé otras cosas, ¿cierto? Hermano Reinaldo, usted mismo, cuando hablamos de coherencia, ¿a qué nos referimos? Ujú. A que lo que estamos diciendo guarde o se compagine en un sentido, con un sentido común. Ajá, exactamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si la Biblia dice que nos amemos unos a los otros, ¿cierto? Y resulta que yo estoy enojado con el hermano Reinaldo y no le hablo. Y vamos a la misma iglesia. Ahí es incoherencia. Y la incoherencia es la falta de. No, la preposición, el prefijo in es falta de o carencia de. Entonces, coherencia es, como usted dijo, cuando todas las cosas están en armonía y llegan a una razón verdadera. ¿Qué es coherencia? Por ejemplo, el hermano Alejandro es estudiante de teología, específicamente de diplomado en interpretación bíblica. Eso es coherencia. Pero si yo digo, no, lo que pasa es que él es estudiante de teología y estudia la gramática. No, no es coherente porque la gramática es una lección de la materia que están viendo, que es el texto, o perdón, el método gramático histórico. Eso es todo. Entonces ahí sería incoherente. Entonces miren cómo podemos ahora hablar lo que se llama texto y contexto. Vamos a irnos encontrando una cosa con la otra. Entonces, voy a ubicar el texto. El texto es que hoy estoy en la clase de método gramático histórico. Entonces, dentro de esas líneas hay un párrafo que estamos tocando las categorías gramaticales. Miren cómo vamos expresando. Hasta ahí vamos coherentes. Todo eso está dentro del texto. ¿Qué más hay en las categorías gramaticales? Tenemos funciones lingüísticas como semántica, tenemos etimología, fonología. Todo eso está dentro del texto de la gramática. Hasta ahí vamos coherentes. La sintaxis dice, esta persona sabe expresarse, porque no se salió del texto. Repito, no se salió del texto y se ubicó en el contexto. ¿Cuál era el contexto? El contexto era gramática y historia. Hasta ahorita estamos en la gramática. Nos falta ir hablando de la historia. Por eso la palabra gramático histórico viene de una raíz femenina. Aquí gramático histórico está lo masculino, vinculando los dos términos que a su vez, etimológicamente hablando, son términos femeninos, que son dos ramas. Gramática, ahí es femenina, y historia. Son dos ramas que la una pertenece a las ciencias sociales y la otra pertenece a la lingüística. Entonces son dos conceptos distintos, pero están metidos en uno. Estamos en la gramática primero. Así es como se habla con coherencia. Cuando usted va a predicar, cuando usted va a enseñar, cuando usted va a compartir con una persona la palabra del Señor. Qué bueno que usted lo ubique en contexto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del bautismo. Usted se ubica ahí. Hoy vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de el problema semántico que tienen los trinitarios. Mira, tiene coherencia. Entonces vamos a hablar de semántica, sí, señor. Y si hablamos de semántica, ¿a qué nos referimos? Que vamos a tocar la gramática. ¿Y qué es gramática?
pues es la manera de hablar y escribir correctamente. Ok. Hermano Reinaldo, su pregunta. Es una intervención que me gustaría hacer respecto al tema que estamos trabajando, hermano, pero no Amén. sé si es posible de que detenga la grabación un minuto, por favor. Sí, señor, sí, señor. Ya, adelante. Sí, entonces, les decía, permítanme, ¿no? Usar esta palabra. Se mete uno como pastor en esa locura de hacer un culto de preguntas y respuestas, porque hay creyentes que le salen a uno con unas preguntas tremendas. Pero entonces, lo que sí es importante tener aquí en cuenta es, tomo como base tal vez un tema, digamos así, la venida de Cristo. Bueno, pregunten, pero acerca de esto, pues ya profundicé en esto, ¿no? Pero el problema es cuando le preguntan a uno, digo el problema, cuando le preguntan fuera de lo que ya uno estudió, un ejemplo. ¿Mm? Entonces, en este caso, como dice el hermano Maximiliano, porque sí ha pasado, uno no todas se la sabe, eso uno tiene que reconocerlo, y es así. Entonces, ¿qué he hecho? Lo digo porque me ha pasado y aplico lo que aquí nos está enseñando nuestro hermano Maximiliano, y es en la próxima clase debatimos esa pregunta. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa de que yo voy a tener un mes para estudiar, para investigar a fondo esa pregunta? ¿Me entiendes? Entonces eso es como una estrategia también como para, porque uno no toda se la sabe. Entonces a veces pasa de que entonces uno, sí, lo que pasa es que esto, y yo he notado, lo digo porque lo he visto en pastores, en expositores, mejor dicho, hasta maestros, que dan una vuelta y una vuelta, le hacen la pregunta y vea, en resumida, no responden la pregunta. Sí es. Entonces, para no hacer eso, mejor le dice uno a la persona, en el próximo servicio de pregunta y respuesta, traemos la respuesta de esa pregunta y qué les parece que la debatimos aquí. Creo que es lo mejor, lo más Amén. salomónico hacer. Así es, sí, señor. Así es, pastor. Correcto. Hermano Reinaldo. Referente a lo que dice el hermano Carlos, la iglesia, personalmente pienso que ha avanzado mucho en eso, porque hemos pasado de un periodo de emoción a un periodo de aprendizaje donde realmente antes solo uno medía como predicador el éxito de la predicación por los amenes y los aleluyas. ¿Mm? En el sentido de que tú predicando, tus emociones juegan un papel importante y todo eufórico, tú decías ta, 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 y comenzabas y predicabas y decías cosas, y la gente, amén, amén, sin medir y sin analizar lo que se estaba diciendo. Así Lo es. digo por experiencia propia. Sí, la gente dice, amén, uy, está bueno el mensaje, y uno seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Claro, el Espíritu Santo de Dios está actuando ahí, pero está actuando bajo tu conocimiento, lo que tú sabes de la palabra de Dios y el buen uso que le estás brindando. Mientras que lo que está exponiendo el hermano Carlos, a mí me parece extremadamente importante el hecho de la enseñanza. Calmado, tranquilo, pero bien analizado, bien puesto en su contexto, cada expresión de la palabra de Dios, eso genera preguntas en el creyente. Y tú preguntas porque quieres aprender. Amén. Lo digo como creyente de banca. Cuando te guardan silencio es porque o no te están entendiendo nada o no les interesa. Pero un creyente que diga, hermano, discúlpeme, quiero preguntarle algo, es porque quiere aprender y porque algo en su intelecto, el Espíritu Santo de Dios está obrando y ahí es cuando uno realmente aprende. Por eso es que estos espacios como el que nos brinda el hermano Maximiliano de poder preguntar, de poder expresar, de poder entrar a analizar, son mucho más enriquecedores que cualquier cosa porque uno aquí aprende realmente de la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Y, por ejemplo, yo en este caso, por eso doy esta plataforma, porque lo más interesante para mí es que yo ver el resultado de la evolución de ustedes. Yo tengo unas notas ahí. Si yo fuera un profesor rígido, no, déjenme dar mi clase, pero ¿cuál es el fin de la clase? Yo mirar la evolución de su aprendizaje.
y es la que estoy viendo actualmente. Hay una evolución. Entonces, ya mañana o otro momento, ustedes van a expandir esto dentro de su iglesia o con otras personas. Y la bendición es que uno se vuelve una persona con una visión más clara. Como decía el hermano Reinaldo ahorita, ya uno se sienta a escuchar y empieza a digerir los alimentos con más cuidado y tener una buena digestión espiritual. Todos pasamos por ese camino, como dice el hermano, que a todos le decíamos amén, aleluya. Y hermano, y fíjense que el diablo os ha pedido para zarandearlos. Amén, aleluya. Y uno decía, ¿cómo decirle amén a eso? ¿Ah? Y uno a todo era amén, aleluya, sin saber qué estaba diciendo, hermano. Entonces ya se va centrando. Amén. Vamos a leer otra, a terminar de leer, hermana Carolina Blandón, en lo que estábamos leyendo de lo gramático histórico, donde nos quedamos en un espacio superiores. Es el primero de los métodos para la práctica de una exégesis objetiva. Márquelo allí. O sea, el método gramático histórico es el primero para una exégesis objetiva, es decir, una exégesis más exhaustiva, más productiva, más coherente. Es este método. Sigamos. La interpretación se Aquí. o ¿Cómo? sea, como su mismo título indica, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras se expresan en su sentido Llano. llano y simple a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Amén. Aquí. Cuando usted encuentra el texto, y vamos a hacer el ejemplo porque es la teoría y la práctica, ahora lo vamos a explicar estos fragmentos. Siga leyendo todo para que expliquemos el fragmento porque se nos fue el tiempo. Siga. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales comunes. Ahí, miren lo que estábamos hablando en toda la clase. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales. Ahora se dan cuenta por qué los mandé a investigar todo esto. Porque usted no podía ser un buen exégeta, aunque he escuchado que hay personas que se graduaron del instituto viendo hermenéutica y no aprendieron nada de gramática ni semántica, porque el profesor no se enfatizó en eso, porque él intuye que los hermanos ya lo deberían saber, porque estas clases se dan en la primaria y la secundaria. Pero la gente se olvida o no se aprende ni bien tampoco. Tanto no porque la persona no sea inteligente, sino porque el profesor no tenía la didáctica pues más precisa y la persona no prestó atención a ello. Pero se da con esas reglas semánticas y gramaticales comunes. Siga. A la exégesis de cualquier texto literario, en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. Es tarea del intérprete determinar con la mayor precisión posible lo que el agiógrafo quiso realmente decir, salvo cosas excepcionales. Algunas profecías, por ejemplo. Primera Pedro 1:10 al 12. Usted mismo lo va a leer, pero vamos a ir explicando. Agiógrafo es la palabra que desconocemos. Significa escritor sagrado. Agiógrafo significa escritor sagrado. O sea que hagamos una lista para darles una clave. Cuando usted va a hacer exégesis, número 1, si quiere apunte estas notas. Cuando vamos a hacer exégesis, lo número 1 es observar el texto. Observar el texto. 1.
2, el género del texto. El género del texto. O sea, yo les mandé también a investigar los tipos de textos, ¿no? Entonces, el género del texto. Si el texto es jurídico, si el texto es poético. Por ejemplo, cuando usted va a leer los salmos, el género es poético. Ahí entonces usted tiene que enfocarse en ese contexto de lo romántico, porque es poético. Entonces va a haber una carga de figuras literarias como símil o comparaciones. Van a haber metáforas. Van a existir antropomorfismo. Y voy a poner un ejemplo de metáfora. Hermano Alejandro, rápidamente. Salmo 19. Aquí género, texto, género poético. Salmo 19. Y la poesía tiene mucha metáfora, símil, comparación, figuras, símbolos y así sucesivamente. Entonces, usted tiene que identificar el texto y el género del texto. Ah, el texto es poético. Léalo, hermano. Amén. Verso 1, Salmo 19. Dice, Sí, ajá. los cielos cuentan la gloria de Dios y Sí. el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche. Ahí. La palabra emitir, ¿qué significa en nuestro lenguaje actual? Emitir. Un día emite palabra a otro día. Como darla a conocerlo o transmitir. Exacto. Ahora, en la comunicación tiene unos elementos. Emisor y receptor. Entonces, aquí está diciendo que un día es el emisor y el otro día es el receptor. Aquí en el campo semántico, esto es semántica. La semántica le va a mandar a investigar el significado de esto. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Primero dice, mire el texto, es poético. Ay, ¿por qué está? ¿Quién dijo que el día habla? ¿El día habla? No. ¿Y por qué está hablando aquí? Ah, lo que pasa es que como estamos en un género poético del texto, aquí incluye categorías como la metáfora. Metáfora. ¿Y qué es metáfora? Es atribuirle cualidades propias de los seres animados a los inanimados. En otras palabras, el día es como si fuera una persona que le está hablando al otro día que es otra persona y está contando de las maravillas de su creador. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Por eso los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es decir, están charlando. Un día emite palabra a otro día. Están conversando la creación. Ah, y aquí conversan. Entonces alguien dice, eso es incoherente porque el cielo no habla. Ah, pero es que estamos hablando de un lenguaje figurado. Y eso es permitido. Claro, dentro de la gramática es permitido. Entonces, cuando usted habla de esa manera, la gente dice, esta persona estudió. ¿Usted es teólogo? Sí, yo soy teólogo. Ah, y fue que yo trabajé en hermenéutica, trabajé lo que son categorías gramaticales y me tocó observar lo que es tema gramatical. Ah, ahí a usted le ponen mucho cuidado y también lo respetan, porque al que sabe se respeta. Dice, no, a esta persona hay que escucharla. Muy bien. Vamos ahí está la semántica. Vamos al texto de la hermana Erika, de Mateo 28 y 19, para ubicar la semántica ahora. Ahora voy a preguntar qué género del texto es, qué género del texto. O sea, el libro es un texto general, recuerden. Por ejemplo, San Mateo, San Juan, es un texto, pero un texto general. Es un texto dentro de un contexto. Un texto general. Con 20 capítulos, 28 capítulos,
pero es un texto general. Ese texto habla del Cristo. ¿Quién lo cuenta? Mateo. Y en uno de sus apartes, él tiene una oración que hace parte de un párrafo. Y al mismo tiempo, ese párrafo está inmerso en un texto. Y el texto, ¿sabe cómo se llama? El texto de la Gran Comisión. Así se llama el texto. El texto de la Gran Comisión. Y en el texto de la Gran Comisión hay unos párrafos. Y los párrafos van presentando escenografías. Entonces, vamos a poner ahora, vamos en el número 2. El número 3, presta atención y apunte. Observe el texto a nivel general y a nivel particular. Revisando los capítulos. O sea, usted puede mirar el texto general, particular es cuando hace parte de un capítulo. Ahí es particular, pero usted tiene que darse cuenta, si es un evangelio, que ese texto está inmerso en todo lo que viene contando el evangelista. Entonces usted dice, en este capítulo, él presenta una escena de... ya, listo. Vamos al número 4. Identifique las escenas dentro del texto. Las escenas dentro del texto. Las escenas dentro del texto. Los protagonistas de la escena. Los protagonistas de la escena. Si son primarios, secundarios, terciarios, etcétera. Usted los tiene que identificar. El tema. Va a poner los números. El tema que se trata dentro del capítulo o texto. El tema que se trata. Un ejemplo. Si un protagonista de la escena comenzó un tema, usted debe identificar de qué venían hablando en ese capítulo. ¿Ok? Otro punto es qué quiso decir el autor. ¿Qué quiso decir el autor? ¿A quién se lo dijo y por qué? ¿A quién se lo dijo y por qué? Y último, hay mucho más que decir, pero usted puede ampliar. Último, ¿cómo lo entendieron en esa época y cómo se aplica el día de hoy? Esa es una cosa distinta, ¿no? ¿Cómo lo entendieron en la época y cómo se aplica al día de hoy? Es cosas muy distintas. Muy bien. Leamos un poquito más, porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a leer un poco más. Carolina Blandón, siga leyendo acá. Aquí abajito. Donde dice la comprensión. Los escritores. Los escritores bíblicos sabían bien lo que había de comunicar y su lenguaje en toda su variedad de géneros y estilos. Carolina Blandón, un ejemplo. Si Dios le da una revelación a usted, un ejemplo, le da una revelación de que le pone que tiene muchas semillas de
muchas semillas para sembrar puede ser de mangos, arroz, en fin, todo tipo de hortalizas. Y le muestra en visión y le dice, mira, todo esto viene para tu iglesia. ¿Usted cómo le transmitiría el mensaje a la iglesia? Que vio un poco de semillas de papa, plátano, ¿qué le diría? Y él le dice, dile esto a mi pueblo, que viene una gran cosecha. ¿Usted cómo le transmitiría? Deme un minutito para que usted pueda especular o decir algo respecto a lo que usted piensa. ¿Cómo comunicaría ese mensaje? Rapidito. Bueno, la verdad no sé. ¿Ya? Muy bien. Bueno, aquí voy a dar un ejemplo. Lo que uno pudiera comunicar es que viene una gran cosecha. Porque si no está diciendo que lo comunique. Pero como usted está en un contexto espiritual, no puede decir que esas cosechas van a ser plátano, maíz, nada de eso, porque el contexto es espiritual. Entonces eso significaría que va a haber un despertar en diferentes áreas. Gente que va a querer evangelizar, personas que van a querer orar, ¿cierto? Entonces aquí viene el factor importante. Y aquí vienen también las preguntas. Hermano Alejandro, usted puede leer Daniel 12, versículos 7 al 9. Y ve que algunas cosas a Daniel se le revelaron, pero otras no las entendió. Y él tuvo que preguntar. Tuvo que preguntar. Entonces uno pregunta, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Ajá, rapidito. Amén. Daniel 12, 7 al 9. Ajá. Amén. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que Ahí, hermano, ahí. Si yo, ahí está la visión. Pero resulta que la gente no conoce ni de diestra ni de siniestra. Usted, Daniel, ¿cómo le daría el mensaje a los hermanos? Estamos en la semántica, ¿no? Ellos no saben que a usted Dios le está diciendo que usted está viendo algo, levantó la diestra y la siniestra. Si usted no sabe qué es eso, tiene que preguntarle a Dios para poder transmitir el mensaje. Ahora, los hermanos no saben de esos términos. ¿Qué sería diestra y siniestra, hermano Alejandro? Amén. Bueno, literalmente uno lo pone como derecha e izquierda. Exacto. Eso Ahora, es lo literal. si usted fuera a comunicar ese mensaje ahora, allá dice diestra y siniestra. ¿Qué le diría a los hermanos? ¿Diestra y siniestra o derecha y izquierda? Exacto, derecha e izquierda. Correcto. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama Lengua. interpretación. Eso para que la tengan ahí. Dios le dio el mensaje y lo que usted hizo fue interpretar el mensaje y al interpretarlo lo comunica. ¿Por qué hice este ejemplo? Porque los hagiógrafos sagrados recibían la revelación de Dios, pero no la comunicaban tal cual como Dios se las daba. En el sentido de que existía un lenguaje y una cultura. Entonces ellos transmitían el mensaje de acuerdo a la cultura y el lenguaje. Ese es el punto. Entonces ellos también hacían ¿qué? Hermenéutica. ¿Qué es lo que también nosotros hacemos hoy? Interpretamos el texto, se lo simplificamos a la gente cuando lo vamos a evangelizar para que ellos entiendan porque no comprenden. Amén. Bien pues, hermano. Amén, hermano pastor. Sí. Bueno, quería preguntarle que por qué a Juan le dicen el teólogo. Amén. Son los eruditos que lo ponen así.
En el sentido de que como es un hombre que habla de una manera tan explícita del Cristo, por esa razón. Pero son los eruditos, así como nosotros que estamos estudiando, entonces nosotros decimos, vamos a llamar a Lucas que el doctor, por la manera como habla, como se expresó del Cristo. Entonces, por esa razón. Ajá. Sí, señor. Bien, hemos llegado al final de la clase, pero queda en continuará porque no hemos profundizado en el meollo del asunto, que es más rico. Solamente les voy a dar aquí un postrecito para que lo miren nomás por encima. Hermano Alejandro, perdón, hermano Renato, léame aquí usted. Las lenguas de la Biblia. Léame un poquito ahí. Las lenguas de la Biblia. Una interpretación a fondo de la escritura exige el sólido conocimiento de las lenguas en que sus libros fueron escritos. ¿Se dio cuenta? Pues, ajá. Siga. Pues ninguna traducción puede expresar toda la plenitud de matices de los textos originales. Los exégetas bíblicos han de ser verdaderos lingüistas que dominen el hebreo, el arameo y el griego. Hay un nivel inferior en el campo de la interpretación en el que no se precisa ser específicos. En filología. Perdón, especialistas. Especialistas en filología semítica o clásica. Pero aún en planos más modestos es importante conocer algunas peculiaridades de los idiomas de la Biblia que han de ser tenidas en cuenta en el momento de traducir o interpretar. Ahí, dejemos ahí. Lo que quiere decir ese fragmento es los que trataron los que vieron lo que estudiamos del contexto histórico de la Septuaginta. Ustedes lo vieron conmigo, ¿cierto? El desarrollo de la lengua hebrea, el griego, lo que es el canon. Entonces ahí dice, no precisa que usted realmente maneje el hebreo y el griego, pero al menos que tenga un contexto histórico de esa parte de la lengua, para al menos hacer una buena exégesis o utilizar herramientas como diccionarios de la lengua hebrea, de la lengua griega, para usted que hacer interpretación. A través de esos diccionarios usted encuentra la etimología, o sea, la raíz de lo que usted quiere saber. Por eso ahí está la recomendación. Consígase un diccionario de la lengua hebrea, pues que esté traducido, y un diccionario de la lengua griega. Existen algunos. Hay he escuchado algunos, no me acuerdo ahorita, pero hay unos muy buenos. Léxicos griegos. Y usted ahí empieza a empezar a hacer su exégesis. Ahora también a aprender un poco los conceptos de que hay dialectos, el tema de la lengua latina, cómo fue llegando y cómo fue que la Biblia llegó al español. Bueno, yo voy a tratar de darles un poquito de que aprendan esa parte en la próxima clase, cómo pasó del griego al latín y luego llegó al español, que la tenemos hoy en español, y que son traducciones, o sea, copias de copias. Por eso hay que todo el tiempo hacer uso de la semántica. Y la semántica dice, vaya a la raíz, mire por qué se dijo esa frase, cómo se entendió allá. Esa palabra viene del hebreo o del arameo o del griego. Por eso cuando dice, etimológicamente hablando, o esta palabra viene de la raíz tal, o viene del latín tal, viene del griego tal, eso es etimología. Y así es como uno va definiendo. Bueno, mis hermanos, estamos en el método gramático histórico en esta clase de hermenéutica bíblica. Así que mis hermanos, espero que pasen feliz noche en el nombre del Señor Jesús. Y les invito solamente que
hagan unos ejemplos de las categorías gramaticales. Observen bien las categorías gramaticales y me dan ejemplos. Vamos a mencionarlos. El hermano Reinaldo va a hacer de los sustantivos. Algunos 4 tipos de sustantivos y va a traer ejemplos. La hermana Carolina va a hacer los de, pongámosle los adjetivos y trae ejemplos. El hermano Carlos Perosa va a traer de adverbios y trae ejemplos. Hay varios tipos de adverbios, unos 3 o 4 puede poner. Hay varios tipos de adverbios. Hermano Alejandro, de pronombres. Hay muchos tipos de pronombres. Puede buscar 2 o 3 y poner ejemplos. Nuestra hermana Erika va a traer de conjunciones. Conjunciones y interjecciones. Conjunciones e interjecciones. Para que seamos semánticos. Juguemos con el lenguaje. Es donde usted le encuentra sabor a la lectura bíblica o a cualquier libro. Porque usted dice, esto es un adverbio, esto es un adjetivo, esto es un sustantivo. Entonces usted va entendiendo lo que lee. Bueno, mis hermanos, nos vemos el próximo viernes. See you Friday. Bless you, everybody. Amen, Pastor. Amén. Dios les bendiga. Amen. Paz de Cristo. Amén, amén.